Estás escuchando El Descampao. Bienvenidos al Descampao. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, bonicos y bonicas? Yo estoy bien. Una de las preguntas que más he recibido en los últimos meses ha sido... ¿Vas a seguir con la historia de Jim Henson? ¿Vas a hablar de los Muppets? ¿Y del laberinto? Y de Cristal Oscuro. Y de Carlos V. Bueno, pues sirva este episodio como respuesta a todas esas cuestiones. ¿Incluida la de Carlos V? No, esa no. Ya comenté en su día que este no es uno de los ciclos que mejor está funcionando a nivel de descargas o de escuchas, es la realidad. Creo que no pasa nada por decirlo. Claro. Pero hace ya un tiempo que me da un poco igual este tema. Cuando llevas años en esto, como es mi caso, ya más o menos sabes lo que puede tener más seguimiento y lo que no. Pero ostras, yo creo que hay cosas por encima de todo eso. Al menos en mi caso, ¿eh? Yo necesito trabajar desde el corazón y la historia de Jim Henson y sus creaciones late muy fuerte en mí. Yo soy consciente de que van a salir muchos programas, porque otra cosa no, pero Henson no paró de imaginar en ningún momento de su vida. Pero también es bonito dar a conocer todo eso, aún más sabiendo todos los óbices que está atravesando ahora mismo Barrio Sésamo en Estados Unidos. Me han llegado muchos de vuestros mensajes, la mayoría de ellos emocionados. Estoy hablando de gente que me decía que había acabado el programa, el último, el de Barrio Sésamo, precisamente entre lágrimas. Es tremendo. Y en el fondo perfila lo que sentimos, lo que somos capaces de experimentar cuando hablamos de ciertas cosas. Así que gracias por el apoyo. Y os lo agradezco de corazón. ¿Dónde nos quedamos hace un año? Pues precisamente en Barrio Sésamo, en lo que supuso para la vida de Jim Henson y millones de niños, y no tan niños, porque Barrio Sésamo, al menos bajo mi punto de vista, no tiene edad. Y este episodio, el de hoy, va a servirnos de transición hacia todo lo que fue el mundo de los Muppets. Cómo se originó la idea y todos los proyectos en los que se fue metiendo el bueno de Jim por el camino, que fueron unos cuantos, ya lo vais a ver. Estupendo. Va a ser un capítulo muy emocionante porque vas a comprobar que a veces las cosas no son nada fáciles y que más allá del éxito que puede mostrar ante el mundo un personaje, un creador, a veces la vida te depara otro destino. Te voy a dejar 25 segundos para que me cuentes dónde has comido las mejores croquetas de tu vida y de qué estaban hechas. Incluso si quieres contarme alguna receta o algo, me lo podéis poner hasta en comentarios, si queréis. Vamos a organizar el Festival de la Croqueta. Y mientras tanto, yo de fondo te pongo algo que igual no pega mucho con croquetas, pero creo que está bien, que es El Sepulcro de Couperin de Maurice Ravel, que me gusta a mí muchísimo. Ahí tienes, 25 segundos para ti. Disfrútalos. Ya sabes que tengo un Patreon en el que subo un montón de cosas, analizo discos, como por ejemplo el Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, el One Size Fits All de Frank Zappa, no podía faltar Frank Zappa, ya me imagino que lo sabéis. También desbrozamos películas, disecciono el guión, la fotografía, el sonido, la música. Hasta ahora hemos hablado de Extraños en un tren, 12 hombres sin piedad, El silencio de los corderos, Tiburón, Perversidad, Venga. La ventana indiscreta. Y todo parece indicar que la siguiente va a ser El Padrino porque estoy muy loco y es lo que han elegido algunos de los patrones. Así que vamos a disfrutarlo mucho, una película de 3 horas, plano por plano. Todo estupendo. Estupendísimo. También hay acceso anticipado a los programas, novedades y de vez en cuando se deja caer algún colaborador a contar cosas. Ahora mismo, este proyecto, todo lo que es el Descampao, el hecho de que yo esté grabando este programa, se financia gracias a vosotros, gracias a ti que estás al otro lado. El mundo de la divulgación no es fácil, me imagino que lo tienes presente, así que yo te animo a que te vayas a patreon.com, busques el Descampao y colabores con lo que puedas.
Con ese simple paso te vas a unir a una comunidad que coinciden en lo mismo, la pasión y sobre todo la curiosidad. Sé que te va a molar además, porque si estás aquí escuchándome vas a disfrutarlo mucho. Mi nombre es Sergio y vamos a regresar a la tremenda vida de este genio llamado Jim Henson. Estamos en noviembre de 1970, con Barrio Sésamo navegando a toda máquina, y una semana antes de Acción de Gracias, Jim, junto con Frank Oz y Don Salin, vuelan a Los Ángeles para participar en un par de sketches con Goldie Hawn para su primer especial televisivo, que se iba a llamar Pure Goldie. Emitido el 15 de febrero de 1971 en la NBC. La aparición es corta, pero es deliciosa. La podéis buscar además porque está en YouTube y se ve a Goldie Hawn, a Kermit y a Beautiful Day Monster, que era un títere que estaba manejado por Frank Oz, bailando. Hay un momento donde Kermit está conversando con Goldie Hawn y le pregunta ¿cuál es tu color favorito? Y Goldie Hawn le dice el amarillo. Pues el mío es el verde. Y comienza a cantar ese tema que ya remarqué en el anterior episodio, el de Barrio Sésamo, que se llamaba Being Green. Tras concluir la canción, Goldie Hawn besa a Kermit y en vez de transformarse en un príncipe, lo que sucede es que Goldie Hawn se transforma en un Muppet. Se lo está explicando Kermit. Goldie Hawn le dice, a mí me gusta como eres ahora mismo, no hace falta que te transformes en un príncipe, así que te voy a besar. ¿Le da el beso? Te dije que no iba a pasar nada. La gente se ríe porque ya es un Muppet. Goldie, how are you at handling shocking news? ¿Qué tal se te da recibir noticias un poco fuertes? Take a look at yourself. Toma, mira, esto es un espejo. Y se ríe así ella. Y se cae. Se desmaya. Not too good at handling shocking news. El programa tiene más invitados y también se transforman en Muppets. Esta fue la primera vez que aquellos telespectadores que normalmente no veían Barrio Sésamo escucharon a Kermit, a la rana Gustavo, interpretando Being Green. No sería la última versión, por cierto, que haría con Goldie Hawn, porque Goldie Hawn luego tendría más especiales. Creo que hay uno del 78 donde vuelve a aparecer la rana Gustavo, pero todavía nos quedan unos cuantos años para 1978. Insisto, estamos en 1970. Y para que seas consciente de lo que consiguió esta canción, este Being Green, en 1971, en el disco Sinatra and Company, Frank Sinatra hizo esto. It's not that easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer. El 26 de noviembre de 1970, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Jim y su familia se desplazan a Albuquerque, Nuevo México, a visitar a Paul y a Betty, que igual en este año se te ha olvidado quiénes eran, pero son los padres de Jim Henson. Ah, vale. Betty estaba atravesando algunos problemas de salud y preocupado por el bienestar de sus progenitores, Jim iba a comenzar a visitarlos más regularmente, incluso en algunos momentos dejaba a sus hijos durante semanas en casa de los abuelos. A medida que se acerca la Navidad de ese año, Jim se mete en la sala de edición, en la sala de montaje, y se pone a dar los últimos retoques a lo que va a ser The Great Santa Claus Switch. Un proyecto que ya te mencioné en el anterior capítulo. La fecha de emisión estaba estipulada para el 20 de diciembre. Y un día antes, el 19 de diciembre, estaban en la sala de montaje concluyendo la mezcla final. Un momento. Hay una llamada. Hola. Sí. Vale, Jim se tiene que ir corriendo al hospital. Acaba de nacer su quinta hija, Heather. Madre mía. Y hay una escena muy curiosa porque no dejaban entrar al resto de sus hijos al hospital y desde el parking, a través de un walkie-talkie, pudieron hablar con Jane, con la madre, que estaba recién parida. Esta sería la última hija que tendría con Jane, la quinta, y por hacer una recopilación de todos los hijos de Jim Henson, que además los tuvo en poco menos de 10 años, estaría en primer lugar Cheryl, después Lisa, Brian, John y finalmente Heather. Mr. Sullivan. Yeah? What's the story called?
The Great Santa Claus Switch. La emisión de The Great Santa Claus Switch en diciembre de 1970 marca el final de un esfuerzo de 7 años para llevar adelante este proyecto. Madre mía. Y la recepción fue bastante positiva, porque se alababa el hecho de que no solo gustara a los niños, sino también a los adultos. Llamaron especial atención 3 criaturas que aparecieron en esa producción. En primer lugar, 2 monstruos enormes, podéis buscar imágenes, que son Zog and Zig. Y en tercer lugar, un personaje de nariz ganchuda, púrpura, que vivía en una caja de cigarros y cuyo nombre era Snarl. Que lo más probable es que no te suene, pero si te digo que 5 años después, cuando estaban realizando The Muppet Show, reutilizaron el diseño para crear a Gonzo, seguramente te suene más. De este The Great Santa Claus Switch, quiero rescatar otro elemento que es la presencia de los Fraggles. Que suena muy parecido a los Fraggles. Los Fraggles van a ser unos personajes que van a aparecer en otras producciones de Jim Henson y la mejor forma de definirlos posiblemente sería la de monstruos secundarios. De hecho, Snarl, el protogonzo, sería un Fraggle. No voy a decir que tienen un pico, porque en ocasiones no es tanto un pico, pero sí tienen una tendencia a tener los morros alargados. Si buscáis imágenes de estos Fraggles, entenderéis perfectamente a lo que me refiero. Hay hasta diseños del propio Henson. Concluida esta aventura navideña, el siguiente proyecto va a ser The Frog Prince. El príncipe rana, basado en la obra de los hermanos Grimm. Que no deja de ser otra historia de ese compendio llamado Cuentos de Muppetland. ¿Recuerdas Hey Cinderella? La verdad es que no mucho. Pues mira, igual viene bien reescucharse esos 4 primeros episodios para tener todo esto más presente. Vale, pues entonces me voy. Te dejo aquí con tus cosas. Por cierto, no lo estoy diciendo, pero mientras todo esto tiene lugar, siguen con Barrio Sésamo. De hecho, están con la 2ª temporada. Es más, a finales de marzo, cuando concluyen la grabación de esa temporada, se ponen con el rodaje de The Frog Prince. Donde salen muchas ranitas, por cierto, salen muchas ranitas. Hi-ho, Kermit the Frog here, and I've got a really great story for you today. The reason it's such a fine, fantastic story is that it's all about frogs. What could be nicer? The hero's a frog, and I'm a frog, and there are bunches and bunches of other frogs, too. Esta producción se rodó en Canadá y allí Barrio Sésamo estaba siendo un auténtico éxito. Y cuando se filtra que los Muppets van a estar trabajando en los Robert Lawrence Studios, se desata la locura. Miles de fans quieren presenciar esas grabaciones, pero efectivamente esto no era Barrio Sésamo, no era ese tipo de producción, así que se descarta. Eso sí, sobre todo este proceso, algunas de las personas que trabajaron con Jim Henson mencionaban algo que ya he dejado patente en otros episodios, que era la capacidad obsesiva de trabajo que tenía Henson y ese deseo de conseguir la mejor toma. Si había que ensayarla muchas veces, se ensayaba. Si había que repetirla otras tantas, también se hacía. Pero el objetivo era llegar, no sé si a la perfección, pero al menos al resultado más óptimo posible. Este The Frog Prince se emite un 11 de mayo a través de la CBS y resulta un éxito. De nuevo, no solo para los niños, sino también para los adultos. Arriba los glúteos, bien arriba los glúteos. Es en ese mes, en mayo de 1971, cuando Jim se reúne en Las Vegas con Nancy Sinatra. Nancy está montando un nuevo espectáculo y ha pensado que los Muppets le darían un toque de color a ese show. Además tiene un enclave perfecto para celebrarlo. El recién inaugurado Hotel Hilton Internacional, que tiene la sala más grande en ese momento del mundo. En hoteles. Una sala con 1.500 asientos. Para Jim esto es una oportunidad perfecta porque, en primer lugar, va a poder dirigirse a un tipo de audiencia a la que normalmente le cuesta llegar. No es igual el público que va a ver a Nancy Sinatra que el que puede ir, por ejemplo, a ver Barrio Sésamo, pero además le va a servir para probar un nuevo tipo de títere, un nuevo tipo de Muppet. Son 1.500 asientos, eso es mucha gente. Y nosotros vamos a estar en un escenario. Si queremos que vean a nuestros personajes tienen que ser enormes. Y ahí empezó realmente el trabajo. Jim acepta la proposición y se ponen a trabajar salvajemente. El propio Jerry Juhl decía que Jim se había vuelto loco. Está
Estábamos ensayando todos los días hasta las 2 de la mañana. ¡Hasta las 2 de la mañana! Que los días parecía que se extendían ante él interminablemente. Es que no. Llegaban al hotel después de los ensayos cansadísimos. Madre Estaban mía. también fabricando al mismo tiempo Joder. nuevos muñecos. Pero ¿quieres dormir un poco, Jim, por favor? Además, estaban empezando a dar forma a una historia, a un guión que se iba a llamar Cuento de arena. Tale of Sand, Sí. que luego terminaría siendo un cómic. Y por si eso fuera poco, tenían ya en mientes todo lo que iba a ser las siguientes historias que iban a formar parte de The Tales from Muppetland. Me he cansado solo de escucharlo, madre mía. Llega el día del estreno, un 8 de junio, y es un éxito tanto para público como para crítica. Se habla de lo grande, lo agitado, lo colorido, lo emocionante, lo entretenido que fue el espectáculo. Los Muppets fueron los que abrieron el show, haciendo el maná maná, como no podía ser de otra forma, pero el títere más impactante fue una creación de Jim Henson llamada Boss Man, un títere de 3,5 metros que era manejado con unas barras. ¿Qué? Que el propio Jim llevaba enganchadas al cuerpo. Por mucho que os explique las cosas, tenéis que buscar a este Boss Man para entender realmente el jaez de esta creación. Es una locura. Más allá de todos estos experimentos o pruebas, Jim sale muy satisfecho de esta experiencia porque le sirve para aprender qué funciona y qué no funciona cuando te subes a un escenario. Y una idea que llevaba rondando su cabeza prácticamente, yo creo que desde que empezó en televisión, que era la de llevar esto a los teatros, empieza a tomar forma. ¿Os imagináis un espectáculo de Broadway completo con marionetas? Yo he estado sobre ese escenario en Las Vegas y me he dado cuenta de lo que somos capaces de provocar en el público. ¿De verdad que nadie está dispuesto a apostar por esto? No puede ser. Ese otoño, el otoño de 1971, comienzan a trabajar en la tercera temporada de Barrio Sésamo y además en un disco que va a salir que se llamará Muppet Alphabet Album. Cada canción era una letra del abecedario. Y la familia Henson se mueve de Greenwich a una zona más suburbana como es la de Bedford, en Nueva York. La casa es mucho más tranquila, pero sigue siendo ese pandemonio de niños correteando de un lado para otro, donde hay creatividad y donde a veces Jim tenía que desconectar de todo e irse a habitaciones y encerrarse para que nadie lo molestara, sobre todo cuando estaba creando. Le gustaba quedarse en silencio, sumergirse en su paracosmos y hallar cuál iba a ser la siguiente idea que iba a llevar a cabo. De 1971 quiero destacar su aparición en el The Dick Cavett Show. The Dick Cavett Show. Musicote. Tonight, Dick's special guests are Jim Henson with the Muppets, Big Bird, Bert and Ernie, Grover, Kermit, Ralph, Phenomena, Oscar, Todd, and special guest star, the Cookie Monster. Ladies and gentlemen, Dick Cavett. Donde además de interpretar el Maná Maná, hay una entrevista muy jugosa que le hace Dick Cavett en la que habla del proceso de creación, de los diferentes proyectos que está manejando en ese momento, incluso cómo se construyen los Muppets, porque no solo está Jim, sino que también va Nelson, también va Oz. Es un documento tremendo que además tenéis disponible en YouTube por si tenéis mucha curiosidad. Yo personalmente os lo recomiendo. Aha, there's Kermit. Hello there. Yeah. Hi, Kermit. And yeah, well, how do you do? It's nice Hay un to momento meet que me you. parece especialmente notable, que es cuando Cavett se pone a hablar con Kermit y le dice: ostras, Jim, es difícil saber dónde termina Kermit y empiezas tú. Y Jim Henson contesta: sí, me he dado cuenta. Hard to tell where Kermit leaves off and you begin. Yes, I've noticed that too. A pesar de eso, y esto lo mencionó el propio Jim, se muestra nervioso porque no estaba acostumbrado a aparecer en televisión sin un títere en su brazo. Se sentía desnudo, despojado de lo que realmente le había llevado a trabajar en el medio. Como curiosidad, esto estaba sucediendo el Día de Acción de Gracias de 1971, que fue el 25 de noviembre, y el 24 de noviembre sucedió el famoso secuestro del avión Boeing 727 de un tal D.B.
Cooper, que no sé si conocéis la historia, pero si queréis que os cuente la historia en futuros programas o lo que sea, que puede ser un formato interesante, yo os la cuento, dejádmelo en comentarios. La historia de D.B. Cooper. Es posible que la estéis buscando ahora mismo, pero si queréis que os la cuente yo, pues me lo decís y ya está. Vámonos a Broadway, venga. ¡Arriba los glúteos! A Jim le ha picado el gusanillo de Broadway. Quiere hacer un espectáculo con sus Muppets. Pero no va a ser tan sencillo. ¿Por qué habla así de repente? A pesar de sus recientes trabajos en espectáculos para adultos y con títeres más sofisticados, el gran público lo seguía viendo como un artista infantil. Jim creía que el valor del arte como una forma de expresión era poder llegar al corazón de alguien sin que importara su edad. El show que está imaginando para Broadway va a brindar finalmente la oportunidad a ese público adulto de ver que los títeres no son exclusivamente para los niños. Y además va a destruir esa imagen que se estaba creando en los medios de comunicación sobre él, vinculándolo a un entretenimiento infantil edulcorado. Y no le faltaba razón, porque tirando de lo que es la historia de la humanidad, el teatro de títeres había existido durante miles de años. Y no era algo exclusivamente para niños, sino que era una manera de contar historias. En el teatro tú tienes a personas que interpretan un papel, pero es que los títeres pueden abordar algunos temas de forma totalmente diferente a la que lo hacen las personas. Existe una tendencia a enfrentar lo que es el entretenimiento para niños y el entretenimiento para adultos. Y lo que persiguió a lo largo de su vida Jim Henson fue hallar el equilibrio entre ambos. Esa era su obsesión. Y era consciente ante todo de la dificultad que esto traía consigo, porque según él se mezclaban varias cosas. En primer lugar, los prejuicios de esos adultos. No veían a esos Muppets, a esos títeres, como capaces de contar una historia que les importara. Según palabras textuales, él mencionaba lo siguiente: les desagrada la idea, pero eso se debe a que los títeres generalmente no están bien hechos. Yo voy a ser capaz de cambiar esa visión y recuperar la que teníamos hace siglos. Ese respeto, ese cariño, esa búsqueda de los títeres como vía de expresión. Toda su carrera se iba a enfocar en esa empresa. A principios de diciembre, Jim se reúne con los representantes de Lincoln Center para poder realizar el show en uno de sus teatros, en el Alice Tully Hall. Y le muestran su preocupación. Oye, sí, Jim, muy bien, tú quieres hacer un espectáculo adulto y todo lo que quieras, pero sabes quién eres y eres consciente de que mucha gente va a traer a sus hijos a ver este show. No te preocupes, porque no va a haber nada de mal gusto. Henson se pone a escribir diferentes propuestas, ideas, borradores, y algunos de los títulos que maneja para el espectáculo son Una velada con los Muppets se reúnen y Los Muppets en concierto. Esto demuestra varias cosas: que no quería desprenderse del término Muppets y que al mismo tiempo estaba intentando educar a la gente para que entendiera que ese concepto no pertenecía solo al público infantil, sino que pertenecía a todo el mundo. Las diferentes presentaciones que realiza de lo que va a ser el espectáculo incluye ilustraciones de todo tipo, textos en los que se explica cómo van a ser los sketches, además del listado de los diferentes compositores que va a contratar para poder sacar este show adelante. Por no hablar de la cantidad de cuadernos que llenaba con ideas y con dibujos para nuevos personajes. Él lo describe de esta forma: es una velada de teatro muy inusual. Son títeres, pero son títeres como nunca antes los has visto. Uno de esos sketches, que por supuesto es genial, estaba escrito por Jerry Juhl y consistía en Rolf, el personaje, sentado en un podio enorme que se derrumbaba y se veía a Jim sujetando al títere. Les encantaba la idea de que se viera el titiritero, cosa que era bastante extraña. Sí, él había aparecido en televisión sujetando en una mano o en un brazo a Kermit, pero no era lo mismo hacerlo en un show de estas características y que de repente se viera a la persona que estaba manejando al títere. Todavía quedaban unos cuantos años para que lo que sucede, por ejemplo, con El Rey León o con Avenue Q tuviera lugar. Otro número consistía en una cara gigante que devoraba tanto fondos de inversión como refugios fiscales. Originalmente es tax shelters,
No sé si podemos denominarlo como paraísos fiscales, pero vamos, la traducción sería refugios fiscales. El nombre de ese número era Avaricia y Economía. Y esto es muy llamativo porque Jim, a través de esta nueva visión, podía apelar a esa arista sociopolítica que existía dentro de él y que normalmente no podía mostrar a través de los Muppets. A Henson no le gustaba dirigir ataques satíricos a personas. Yo creo que, por lo que sabemos ya de su personalidad, ya sabéis que era una persona que huía del conflicto, esto tiene bastante sentido. En cambio, todos aquellos conceptos más elevados, como por ejemplo la avaricia, como por ejemplo la economía, la tecnología, la ciencia, la brecha generacional, todas esas cosas sí podían formar parte de la comedia y sí podían ser un elemento clave en esa sátira. Y el hecho de poder llevarlo a cabo en un teatro era algo que no podía dejar pasar. Vamos a dejar de momento aparcado Broadway y nos vamos a ir al taller de títeres de Jim Henson, porque me dicen que hay novedades allí. A principios de 1972 se pone en marcha el siguiente proyecto de Jim Henson, que será The Muppet Musicians of Bremen, una adaptación de los músicos de Bremen de los hermanos Grimm. Esta producción va a contar con diseños de alguien que acababa de entrar en el equipo de Jim Henson, Bonnie Erickson, que no solo traía nuevas ideas consigo, sino que además iba a modificar totalmente la manera en la que trabajaba la compañía. En primer lugar, tenía una visión más caricaturesca y menos abstracta que la que poseía, por ejemplo, Don Salin. Salin trabajaba mucho en el 2D. Cosía básicamente tela y luego lo rellenaba. Digamos que era una de las formas clásicas de crear títeres. Pero Erickson va a aportar la concepción en 3 dimensiones. En vez de ser tela que tú rellenas, directamente iba a tallar las cabezas de los Muppets en cuadrados de poliuretano. De esa manera, los artistas que luego iban a manejar a esos personajes podían aplastar y manipular fácilmente esos rostros para darles más expresividad. Este es uno de los grandes cambios que se va a producir durante los años 70 y se lo debemos a Bonnie Erickson. Y no solo eso, sino que también se va a empezar a utilizar la técnica del flocado. ¿Qué es el flocado? Pues te lo voy a contar. Estamos aquí en el taller de la compañía de Jim Henson. Esto está lleno de utensilios y de materiales de todo tipo para crear la magia, para dar vida a estos Muppets. Y bueno, os voy a intentar contar lo que es el flocado. Para ello me he traído a Gilberto Hornillo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estás? No, Gilberto. Acaba en R, Gilberto. O sea, no me ha apellido Hornillo. O sea, no es Gilberto Hornillo, sino que es Gilberto Hornillo. Ah, vale, bueno. Voy a intentar explicar lo que es el flocado, ¿vale? Sí, adelante. Si hay alguna cosa, yo le corrijo. Estupendo. Venga. Para darle a esas cabezas hechas de espuma una apariencia más suave, Jim empieza a utilizar el proceso de flocado, que comúnmente se usa para revestir el interior de los joyeros. De momento va estupendo. ¿Cómo hacía esto? Recubriendo esa superficie de espuma con un adhesivo, dejando caer sobre él a través de una malla unas fibras sintéticas muy finas llamadas flocks, Como si fueran películas. y mientras esa superficie estaba húmeda y pegajosa, Flocks. a través de la electricidad, esos flocks se levantaban perpendicularmente y se quedaban fijados al adhesivo. He llegado a leer que esto se hacía a través de una descarga eléctrica. Y el resultado final era inmejorable. Captaba la luz de una forma que a Jim le encantaba, además, sobre todo para televisión. Sí. Desde este momento, desde comienzos de los 70, este flocado se va a utilizar prácticamente para todos los personajes que salgan de este taller. ¿Puedo cantar? Yo prefiero que... Eso ni siquiera es un idioma. Por favor. Es que soy Gilberto. Tenía que hacer esto. El dios del trueno, sí. No, Nillo. Otra de las diseñadoras que había dentro del equipo, Carole Wilcox, menciona que la forma de trabajar de Jim era muy curiosa porque normalmente aparecía con una hoja amarilla en la que había dibujado un esbozo, un bosquejo de lo que podía ser un personaje, y que a partir de ahí todos los diseñadores se ponían a intentar traer eso al mundo real, y que era muy divertido, obviamente. Ellos le ponían mucho amor, pero fuera, no tanto.
Con tanto negocio en marcha, Jim decide que es hora de contratar a un gerente, a un administrador para que supervise todo el negocio. Él tiene muchas cosas encima, demasiados trabajos, demasiadas ideas y ahora mismo no puede llegar a todo, así que hace falta una figura que centralice todos esos elementos. Además de él, que por supuesto, en definitiva, va a seguir siendo el jefe. Pero necesita a alguien que se encargue de los papeleos, de las negociaciones, de todas esas cosas. Y en marzo de 1972 da con Al Goetzman, un abogado que tenía ya experiencia en el mundo del entretenimiento porque había trabajado, entre otras cosas, con Sid Caesar en Your Show of Shows. Y uno de los primeros encargos que va a tener este Goetzman es proteger a los Muppets de la infracción de derechos de autor. Te lo puedes imaginar, el éxito que había tenido Barrio Sésamo era una locura y había generado una demanda de productos relacionados con los Muppets que iba más allá de la que Jim Henson o la CTW eran capaces de gestionar. Esto generó un efecto secundario que es la existencia o el nacimiento de un mercado clandestino de imitaciones de los Muppets, que por supuesto tenía muy mala calidad. Por ejemplo, si un supermercado no podía contratar a Big Bird, lo que se hacía era improvisar disfraces caseros. Imagínate cómo tenía que lucir eso. Y esto a Jim le preocupaba bastante porque él pensaba, joder, la sensación que se está llevando un niño si se encuentra a un Big Bird falso es horrible, porque lo está viendo por televisión y de repente se encuentra con eso y es como... Y esto me llama la atención una vez más porque ya no se trata del dinero, que obviamente era importante porque en cierto modo el negocio se estaba desangrando por ese lado, pero también quiero recalcar la integridad que tenía Jim Henson con respecto a su trabajo y cómo percibía el público ese trabajo. O sea, una de las preocupaciones de Jim Henson, que además lo señalaba en Petit Comité, no es una cosa que tampoco hiciera pública, era: hay muchos niños que están depositando su corazón en lo que hacemos y no podemos jugar con eso. Es algo que ya ha aparecido en otros momentos, en estos especiales que estoy dedicando a alguno de Jim Henson, y que seguramente volverá a aparecer en futuras entregas, porque este señor era así. Con sus luces y con sus sombras, pero era un señor que tenía muy claro cuál era su objetivo con respecto al público que lo seguía. Hi-ho, Kermit the Frog here, and I've got a really great story to tell you today. It's called The Muppet Musicians of Bremen. And in case you were wondering, Bremen is a little town in Louisiana, about 4 miles north of Gogolava. El proyecto de los músicos de Bremen ve la luz, además funciona bastante bien, y Jim ya piensa en futuras adaptaciones, como por ejemplo Aladdin o Jack y el Matagigantes, spoiler, no saldrían adelante, o un programa que estaba desarrollando la CTW llamado The Affect Show, el show del afecto, en el que el objetivo era, según palabras textuales, aumentar la conciencia psicológica que tiene el niño de sus propios pensamientos y sentimientos, así como su comprensión de los pensamientos y sentimientos de los demás. Parece mía la frase. A Jimmy le interesaba mucho esta premisa, le llamó bastante la atención, pero a Diana Birkenfield, recordamos, era la persona que había contratado para gestionar los proyectos, no es el que os acabo de decir, que era un poco el supervisor, el administrador. En este caso era una persona que se encargaba de buscar qué proyectos interesaban a la compañía y cuáles no. Y en el momento en el que lee lo que hay detrás de este The Affect Show, lo que le dice es: Jim, por aquí no. Pero Jim Henson quiere hacerlo. Y decirle que no a Jim Henson era a veces problemático. En el fondo para eso lo habían contratado. Si no le veo futuro a esto, Jim, te lo voy a decir, porque para eso me pagas. Pero claro, a Jim Henson todo el tema del cerebro le llamaba bastante la atención, y este proyecto era muy suculento, así que él quería hacerlo. Y esto llevó a una pelea, a un conflicto entre ambos. Y cuando Jim se cabreaba contigo, lo que hacía era no hablarte. Frank Oz lo resume con un poderosamente silencioso. Dice que podían estar durante horas tanto Birkenfield como Henson en la misma habitación, los dos en silencio y el resto masticando la tensión en el ambiente. Bueno, pues... Jim desestimó la opinión de Birkenfield, hizo un par de pruebas para este proyecto y finalmente no salió porque se dieron cuenta de que no tenía mucho sentido. Así que, en este caso al menos, Diana Birkenfield era la que tenía razón en primera instancia. A pesar de esto, tras alguna pelea más, la terminó despidiendo, a pesar de que la respetaba. Y digo esto porque sí, le dijo: yo creo que no podemos seguir trabajando juntos, pero en los 80 volvió a contratarla. Así que yo creo que era consciente de la valía que tenía esta mujer. Sospecho que no era algo personal, sino que era más laboral. Esa es mi sospecha. Como en El Padrino, vaya.
Jim pasa el verano de 1972 trabajando en Bert and Ernie Sing Along, un disco que saldría en 1975, y este dato me sorprendió porque se editó 3 años después de que se grabara, no sé por qué motivo, no sé si hay varias versiones, pero al menos este es el dato que yo he encontrado. Y después viaja a Oakland, donde estaba, una vez más, a veces no lo menciono, pero esto se estaba haciendo todos los años, la reunión de los titiriteros de América. Agosto de 1972. También asistieron a un festival que organizaba la UNIMA, que es la Unión Internacional de la Marionnette. La Unión Internacional de la Marioneta. Correcto. Una organización dedicada a la amistad internacional a través del arte del títere. Palabras textuales. Jim es el que había contribuido a la fundación de la rama estadounidense de la UNIMA en 1966 y en 1972 era ya el presidente de esa rama, no de Estados Unidos. Imagínate si hubiese sido el presidente de los Estados Unidos. Ay. Estamos hablando de una organización que contaba con más de 2.000 titiriteros repartidos por todo el mundo. Y allí pudo conocer a un titiritero ruso que ya te mencioné, que se llamaba Sergei Obraztsov, porque era el autor de un libro llamado Mi profesión, que fue fundamental para que Jim aprendiera el oficio en 1954. Pues allí, por fin, pudo darle las gracias. ...21 de octubre de 1972. Jim recibe una de esas llamadas que uno no quiere recibir nunca. Su madre acaba de fallecer. Henson vuela inmediatamente a Nuevo México para estar con su padre, pero tiene una agenda tan apretada que 24 horas después tiene que regresar a Los Ángeles para grabar un especial de Navidad con Perry Como, que era un cantante estadounidense. Me detengo aquí durante unos segundos. Pensad en ello, ¿eh? Fallece tu madre y en menos de 24 horas tienes que estar haciendo reír a la gente. Tremendo. En la mañana del día 23, recordemos que la mujer falleció el día 21, bueno, pues en la mañana del día 23, vuelve otra vez a Albuquerque para supervisar todo el tema del funeral y pasar unos días cuidando de Paul. La muerte de su abuela lo había marcado mucho, pero el fallecimiento de su madre va a ser uno de esos momentos que, según la gente que lo rodeaba, incluida Jane, sus propios hijos, dijeron que a partir de aquí, que este momento afectó muy profundamente a su padre, más de lo que él quería hacer ver al resto. Ya comenté todo el tema de la religión y Jim Henson, toda la influencia que tuvo familiar, pero también en este retrato que estamos haciendo del personaje y de la persona, puede ser interesante también sumergirnos en su espiritualidad. La información que tenemos al respecto es exigua, pero sobre todo nos llega por fuente familiar. Según nos narran, en diciembre de 1972, tras la muerte de su madre, Jim comienza a leer un libro que va a cambiar su percepción de lo que es la muerte. El libro se llama A World Beyond y su autora es Ruth Montgomery. En esta obra lo que se viene a decir es que la muerte es solo un paso hacia un nuevo nivel de existencia. Y esto coincidía bastante, estaba en sintonía con esa concepción espiritual de Jim Henson. Jim, como religioso, creía en una conciencia y en un orden superior e inherente al universo. Él decía: creo en adoptar una actitud positiva hacia el mundo, hacia las personas y hacia mi trabajo. Creo que estoy aquí con un propósito. Y a veces no es nada fácil tener este pensamiento positivo. A pesar de esta conversación sobre cuestiones espirituales, sigo considerándome un ser muy humano, con todas mis debilidades, miedos, problemas, ego. Pero creo que por eso estamos aquí, para superar todo esto. Y con suerte, salir un poco más sabios y mejores por haberlo vivido. Esto nos deja varias cosas por el camino. En primer lugar, que la ética que movía a Jim Henson era el optimismo, la fe en que los seres humanos vivían sus vidas con un propósito y que todo, al final, saldría bien. Y además, esto podemos vincularlo con su firme creencia en el tema de la reencarnación como una oportunidad para equilibrar el universo y expiar los errores que había cometido en esta vida y en las pasadas. Se veía a sí mismo como una suerte de estudiante de la vida,
eterno, siempre buscando, siempre cuestionando, siempre explorando. Y esto lo salpimentaba acudiendo a mediums, a quirománticos, experimentando la meditación trascendental. Estaba abierto a casi todo, estaba muy metido en el mundo New Age. Y a mí, la sensación que tengo leyendo todo esto es que era un tío más espiritual que religioso, aunque siempre respetó las creencias de los demás. Esto es algo que remarca mucho su familia, siempre respetaba a todo el mundo. ¿Tú creías en algo? Perfecto, él te iba a decir, maravilloso. Y yo creo que en cierto modo eso se debía a esa curiosidad, esa voracidad de conocimiento y por desentrañar cuál era la visión que tenían otros seres humanos. Dejo atrás todo este tema espiritual y me voy a centrar en lo mundano. Y lo mundano, sabéis que el 90% de las veces, al menos en el caso de Jim Henson, está relacionado con su negocio. Y mientras Henson lidiaba con la muerte de su madre, con la traumática muerte de su madre, también tuvo que lidiar con un problema comercial. Durante casi un año, Topper Toys, que era uno de los productores más activos de todos esos productos relacionados con Barrio Sésamo, había estado perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque había intentado enfrentarse a Barbie, de Mattel, con una muñeca de bajo costo llamada Dawn. Introducing new Dancing Dawn. Just move her arm and her head moves. And her hips move. And her legs move. Make her do lots of different steps. Kicks and twists. Use your imagination. Esto supuso $10 millones de pérdidas. Pensaban que iba a triunfar y fue un absoluto fracaso. Era muy duro luchar contra la Barbie. Yo creo que sigue siéndolo, pero en estas épocas era casi imposible enfrentarte a ella. Tenía como la hegemonía del momento. Viendo que esto estaba provocando problemas a la hora de vender los productos de la compañía de Henson, lo que sucedió es que se rescindió el contrato en enero de 1973. ¿Quién iba a tomar el relevo? Además de Ideal, que ya tenía el contrato, Fisher-Price. A partir de ahora, todo el merchandising que estuviera relacionado con Tricky, con Coco, con el resto de personajes, con Epi y Blas, todo iba a pasar por esas dos empresas. A Jim no le interesaba solo el tema espiritual, sino también el mundo de la ecología. De hecho, mostraba mucho interés por el floreciente movimiento ambientalista de la época. Por eso, en primavera de 1973, realizó un especial que se llamaba Keep USA Beautiful, donde había un número musical en el que aparecían monstruos hechos de basura, que, como habréis supuesto, son los ancestros de Marjorie, la montaña de basura, Doña Basura, tiene diferentes nombres, de Fraggle Rock. So listen to me, Trash. Hear what I say. It's time now to wake up and make the people pay. We're gonna cover the world, you know. Galump, galump, galump. And the world will be a dump. Galump, 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 get up, get up, get up. No soy un fanático de la ecología, pero tengo una causa muy personal, decía Jim Henson. La gente está arruinando las ciudades de forma terrible y el objetivo del programa no es decirle a la gente qué hacer, sino sacar el problema a la luz para que, con suerte, lo piensen dos veces antes de volver a ensuciar las calles y las carreteras. So rise up, you rubbish. Get up, you trash. The more that they buy and they use and they eat, the more that will be under their feet. And over the ankles, up to the knees, up to the necks, in garbage if you please. With smellable, flammable chemical junk. Gulum, gulum, gulum. We're gonna bury them in sludge. En el taller de los Muppets continuaban las contrataciones, entre otras cosas porque se empezó a reducir las horas de trabajo de Don Salin, no sé si por un tema de edad, no sé si por un tema de salud, pero digamos que hacían falta más diseñadores porque poco a poco Salin estaba dejando de hacer cosas. Y los dos fichajes principales de este 1973 va a ser, por un lado, Frank Fatzakas, con Z,
que ya había realizado algunos títeres menores en The Frog Prince, en El Príncipe Rana, y también en Los Músicos de Bremen, pero cuya fortaleza principal era su capacidad para diseñar mecanismos intrincados. Es Frank Fazakas el que va a mejorar los ojos en Big Bird para que se puedan mover y de esa forma ampliar la gama de emociones que tenían los personajes. Estos sistemas mecánicos creados por Franz Fazakas van a ser muy importantes durante el rodaje de Laberinto. El otro artesano, que también va a ser circunstancial dentro del taller, va a ser un californiano de 26 años que se llamaba Dave Goelz, que estaba titulado en diseño industrial. Había diseñado, por ejemplo, para John Deere y para Hewlett Packard. Y en el momento en el que había visto los Muppets en Ed Sullivan y Barrio Sésamo, quedó tan fascinado con el proceso de diseño que dijo: yo tengo que trabajar con esta gente. Lo que no esperaba Dave Goelz es que Jim Henson lo utilizara para manejar marionetas. Es algo que sucedía bastante. Alguien entraba para diseñar y de repente, si tenía maña, si tenía capacidad para dar vida a una de esas criaturas que poblaban el mundo de Jim Henson, le enseñaban, que era lo principal, la técnica, los conceptos: tienes que abrir la mano, tienes que cerrar la mano, mirar a cámara, no te pongas de perfil, 1000 cosas. Y cuando lo tenían claro, los ponían delante de la cámara y a grabar. Era algo que sucedía muy a menudo. Dave Goelz terminaría dando vida al personaje de Gonzo. Pero claro, aquí no hace más que entrar gente. Aquí no hacían más que fichar, y llegó un momento, en la primavera de 1973, que ya no cabían en ese espacio. Así que se tuvieron que mudar a otro bloque, porque si recordáis, estaban compartiendo espacio con el resto de las oficinas. Aquí directamente dicen: no, vamos a ir a un bloque que va a ser entero para el workshop, para el taller. Y así tenemos los dos espacios separados, y además esto podemos irnos de madre y meter todavía a más gente. ¡Estupendo! Llegamos a mayo de 1973, y después de la aparición de Kermit y el monstruo de las galletas, el Cookie Monster, en los Emmy Awards, el monstruo de las galletas tiene el cartón con los premiados, pero no sabe leer. Entonces se lo acerca mucho y al final se lo come. Ahí. Entonces Kermit tiene que leerlo desde su boca. Por eso la reverb. Toca hablar de Jane. Durante estos episodios he estado omitiendo algunas cosas sobre la vida personal de Jim Henson porque no sé hasta qué punto son interesantes. Todo lo que son viajes familiares, pues visitando otros países, esquiando, o simplemente la manera que tenía de animar a su familia a que tuvieran un vínculo con el arte, lo he dejado un poco de lado porque en cierto modo creo que son las funciones de cualquier padre de familia. Pero sí tengo que plegar velas y detenerme en algo que creo que es importante, porque ya lo he dejado caer, esto sí, en otros episodios, que es la relación que tenía con Jane. Y cómo Jane, de esos orígenes trabajando con Jim en televisión, quedó un poco oscurecida, quedó un poco relegada a la función de ama de casa y cuidar de sus hijos, sin poder desarrollarse artísticamente, básicamente porque todo lo copaba Jim. Y digo que es importante que me detenga en esto porque la forma en la que veían su vida era cada vez más diferente. Era un tema de personalidades al final. A Jim Henson le gustaba conducir coches rápidos, en cambio Jane prefería conducir esos vehículos de forma más tranquila. Lisa Henson, su hija, bromea diciendo que lo normal es que el coche de su madre fuera seguido por 8 o 9 coches detrás en fila. Pero incluso cuando caminaban por la calle, lo normal es que Jim y los niños más mayores fueran a bastante velocidad. Y cuando se querían dar cuenta, Jane se había quedado un bloque atrás. Y era un poco una metáfora de lo que en realidad estaba sucediendo en esta relación, que siempre había sido bastante compleja porque empezó laboralmente y luego se pasó a lo personal. Ambos siempre se habían guardado una devoción férrea, en cierto modo habían construido una compañía juntos, tenían 5 hijos y además, dentro de lo que cabe, albergaban sensibilidades artísticas muy parecidas, con la diferencia de que una persona había podido desarrollarlas y otra no tanto. Pero el problema no era precisamente ese. Estaba sobre todo en la manera en la que cada uno gestionaba sus sentimientos. A Jim,
Como ya he dicho, no le gustaba la confrontación, no era dado a aspavientos o réspices, no, esas cosas no le gustaban. Pero si Jane estaba triste o se cabreaba con él, lo único que hacía Jim era desaparecer o no hacerle caso, como si no estuviera. Y eso le generaba todavía más frustración a Jane. Jane decía, joder, si yo lo que quiero es hablar contigo, yo lo que quiero es comunicarme y ver por qué esto está yendo mal o por qué simplemente me he cabreado o que entiendas el motivo de mi cabreo. A partir de mediados de 1973, esta situación se vuelve insostenible. Y hay un momento donde ya Jane marca lo que Jim Henson denominó la Declaración de Independencia. Como digo, detrás de esto hay muchos motivos. Yo creo que es una combinación al final de todos, desde la frustración por sentirse, entre comillas, abandonada a las afueras de la ciudad con 5 hijos, mientras Jim Henson trabajaba día y noche y prácticamente no aparecía por casa, el hecho de que se sintiera marginada dentro de una compañía que ella misma había ayudado a montar, o que su marido parecía más interesado en pasar tiempo con los Muppets que con ella. Si todo esto lo religas, el resultado es que la relación se acabó rompiendo. Ella menciona que probablemente me guardé las cosas por mucho tiempo hasta que dije, oye mira, yo también tengo una vida, no se trata solo de ti y tu carrera, también se trata de mí. El problema en realidad era que no solíamos hablar de estas cosas. De hecho, cuando le comunica esa declaración de independencia Jane a Jim, la reacción de Henson es callarse, no decir nada, el silencio. Lo cual, en el fondo, refrendaba todas esas acusaciones o todas esas reflexiones que había dejado Jane. Esto no quiere decir que se divorciaran o se separaran en este momento. Ni mucho menos. Ellos seguían haciendo una vida normal, sobre todo de puertas afuera. Si tenían que ir a los Emmy, a los premios Emmy, iban juntos. Si había que ir a una conferencia de los titiriteros de América, iban juntos. Era como una pareja casada, pero que en realidad ya no tenía la relación de antaño. Cheryl, una de las hijas, menciona lo ferozmente leal que era su madre a su padre. Siempre poniendo buena cara y siempre ayudando a que el negocio pudiera seguir adelante. A medida que fue pasando el tiempo y fueron creciendo los hijos, la distancia emocional comenzó a aumentar todavía más. Pero regresaremos en el futuro a este tema porque todavía quedan cosas por contar. Sus relaciones personales o familiares no están yendo del todo bien, pero en 1973 la cosa va a ir todavía a peor. Jim seguía presentando de forma bastante agresiva su espectáculo en Broadway, estaba tanteando a diferentes cadenas de televisión para ver si estaban interesadas en producir o en filmar el espectáculo en vivo para luego realizar un especial de televisión que se llamase Una noche con los Muppets. Y tan seguro estaba de que iba a conseguir su objetivo que ya tenía reservado el Alice Tully Hall, que era el sitio donde te he dicho antes que quería hacer este show. Lo tenía reservado ya por 3 semanas a partir de junio de 1975, con opción a una 4ª semana, dependiendo de cómo fuera la cosa. Jim había hecho el cálculo y la cifra que tenía el estreno del programa era aproximadamente de unos $350.000. Eso, poner todo y situar todo en el escenario. Luego ya serían $35.000 semanales para cubrir los gastos, pues pagar a la gente y todas esas cosas. Y además presenta al que va a ser su equipo. En primer lugar, el guionista Larry Gelbart, que había trabajado entre otros con Marty Feldman. En segundo lugar, Pat Birch, que había sido el coreógrafo de Grease. Para la música, una organización de San Francisco que se llamaba Imagination Inc. Como se suele decir, todo iba bien hasta que dejó de ir bien. A Larry Gelbart lo ficha la CBS para poner en marcha una nueva serie que se llama MASH. Gelbart ganaría un Emmy al año siguiente por su trabajo en MASH. De repente nos hemos quedado sin guionista. A ver la música, bueno, pues con Imagination Inc. también fue un desastre el trabajo. A pesar de eso, Jim decía a los inversores, oye, mira, que tengo a Joe Raposo, que es con el que trabajo en Barrio Sésamo, o a Billy Goldenberg, que pueden hacer un buen trabajo. Jerry Juhl también le dice, oye, que te has quedado sin guionista, pero que sabes que puedes contar conmigo. Pero el proyecto comienza a llenarse de problemas por todos los lados y finalmente se queda sin inversión. Dicho de otra manera, se va todo a la mierda. El sueño que tenía Jim Henson de llevar su obra al teatro se esfuma
No sé si recordáis que ya le sucedió algo parecido cuando quiso montar ese local tan especial, tan moderno, esa sala de fiestas nocturna, que no salió adelante. Con esta nueva porfía de Broadway le sucedió algo muy parecido. Muy a su pesar y a regañadientes, en otoño de 1973 tiene que abandonar la idea de realizar este espectáculo, aunque durante el resto de su vida nunca dejó por completo ese sueño de poder montar una producción teatral en vivo, elaborada y con Muppets. Después de un año tan fragoso, Jim Henson se hallaba contrito, la verdad es que estaba un poco superado por todo esto, pero su forma de gestionar este tipo de obstáculos era mediante el trabajo. Y dice, vale, ¿que no me ha salido este espectáculo? Pues voy a redoblar esfuerzos para ver si intereso a las cadenas con diferentes proyectos, a ver si sale alguno. Venga. La mayoría eran especiales relacionados con festividades, sabía que eso se vendía bien, como por ejemplo Halloween, Acción de Gracias, Nochevieja, Navidad. Todo esto bajo el paraguas del mundo de los Muppets, pero también había propuestas menos habituales no relacionadas con los Muppets, como por ejemplo una producción que se asemejaba bastante a La Dimensión Desconocida, que se llamaba Los monstruos en el cerebro de Jason, que era otra variación de esa fascinación que sentía Jim por el juego entre la ilusión y la realidad. Oye, qué bien. Y otro proyecto que se llamaba La Isla, que era una pieza artística en la que pretendía contar la misma historia desde 4 perspectivas diferentes. Un poco hacerse un Rashomon, como se suele decir. Subidón, 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 subidón. Vamos ahí. Frank Oz hace bastante broma con esto porque cada vez que tenían que presentar un show o una idea delante de los ejecutivos, directamente se llevaban sus cajas llenas de Muppets, llenas de muñecos, y se ponían a interpretar a los personajes delante de esos ejecutivos, que por lo general permanecían sentados con caras inexpresivas. Imaginad la situación. Henson, Oz y Nelson, que yo creo que eran los principales, eran como los cabecillas de toda esta empresa, interpretando los diferentes sketches ante esas miradas impertérritas de los ejecutivos de las cadenas televisivas. Oz menciona que siempre había alguien que al final acababa deteniendo toda esa actuación diciendo genial, genial. El problema es que, por lo general, la persona que tenía que tomar las decisiones nunca estaba en la habitación. Sin embargo, con el tiempo, Jim encontró a alguien que sí prestaba atención a lo que estaba haciendo con esos títeres cada vez que quería mostrar una nueva idea. Se trataba de un joven ejecutivo de la cadena ABC que se llamaba Michael Eisner. Alguien que escuchaba atentamente, que se reía con lo que veía y que además tenía la capacidad de dar luz verde a un proyecto. Y aquel día que desplegaron la magia de los Muppets delante de este Michael Eisner, mientras recogían sus cajas para irse, porque lo podemos imaginar, se tenían que recorrer a veces la ciudad en taxis con sus cajas plagadas de todo tipo de personajes. Como digo, aquel día que se reunieron con Michael Eisner, Eisner les dio el visto bueno para un piloto relacionado con los Muppets. Y lo que viene a continuación, posiblemente te lo estés imaginando ya. Espero que te haya gustado este 5º episodio dedicado a la vida de Jim Henson. Nos quedan muchas cosas por contar, además te lo he dejado en pleno cliffhanger. Verás el siguiente capítulo con el Saturday Night Live, te va a encantar. Muchas gracias por tu apoyo, espero, como digo, que lo hayas disfrutado. Sabes que tenemos el Patreon, te estamos esperando ahí. Y nos vemos en el siguiente episodio, que seguramente será de Batman, por terminar ya de una vez con todo lo de Batman, que oye, que lo estoy haciendo con mucho cariño y lo estoy disfrutando un montón, pero también me apetece hacer otras cosas. Ya sabéis que yo me paso con los vikingos y me pasa con prácticamente con todo lo que hago, que tengo tendencia a cansarme. Necesito refrescar mi corazón y mi curiosidad. Un abracico y portaos bien. ¿O no? Hombre, mejor sí, claro. Mejor portarse bien que portarse mal, ¿no? No sé.
Vamos, se puede hablar, pero... ¿Por qué no me cerréis el micro? Cerradme el micro, por favor. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Tengo que seguir más, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. Venga.